Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Muy buenos días, ¿qué tal? Pasan 9 minutitos de las 12 de este 10 de abril de 2024 y esto es Mañana es tarde, vuestro magazine que os va a acompañar hasta las 2 de la tarde. Un programa en el que hoy vamos a hablar de literatura. Nos va a visitar Cristina Martín Jiménez con su última... No me atrevería a decir novela, su último libro, Libertad o Tiranía, un libro relacionado con la Agenda 2030. También nos va a hablar de literatura un tocayo, Juan Francisco Ferrandiz, con ese nombre no habrá parangón. Nos trae La heredera del mar, una novela de este valenciano que viene a contarnos, vendrá nuestra Rosa Vázquez. Vamos a hablar con los amigos de Ars Magna sobre... El Mesías. ¿Os acordáis? Bueno, pues ahora luego hablaremos con ellos porque tiene mucha enjundia todo lo que os vamos a contar en este programa. Ya sabéis que tenéis vínculo directo con nosotros a través del WhatsApp 630 17 12 22 630 17 12 22 y nos podéis ver a través del YouTube en el canal oficial de nuestra comunidad Radio Intereconomía Valencia. Así que con todo esto, si os parece, voy a presentar a mis amigachos colaboradores. Diego Barea, muy buenas. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Fran, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien. ¿Todo bien? Sí, ya en el Ecuador de la semana. Un día menos que desde el lunes y aquí estamos cargados. Cargados pilas. de amor. Javi Raga, ¿qué tal? Buenos días. Ayer te echamos mucho de menos, que lo sepas. Y yo también a vosotros. Eres espejo en el que nos miramos, eres la luz que nos ilumina, eres el faro que nos guía. ¿Algo más? ¿Qué más quieres? ¿Y tú me lo preguntas? Filosofía eres tú. Así me gusta. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Bien, bueno, todo bien. Si te podemos sacar una sonrisilla, mejor que mejor. Hombre, siempre. ¿Cuándo viene Emilio Solo? Pues probablemente... Tiene que venir pronto, ¿eh? La próxima semana. Vale, pues la próxima semana tendremos aquí a Javi y a Emilio, que nos tienen que contar muchas cosas. Sí. ¿Verdad, Javi? Hay mucho que contar. Bueno, hoy no tenemos pregunta del día, pero ¿sabes por qué, no? Porque hoy hay... ¿Qué hay hoy? Lotería. Pues hay lotería, ya sabéis, mensajes al 630 17 12 22. Otra vez me pilla el toro, vuelvo a no mirar. Calma, aquí está tu fiel escudero. 31,5 millones. Sigue subiendo el bote, sigue subiendo el bote. 31,5 mensajes al 630 17 12 22. Bueno, pues ya tenemos a Pedro Serna, el 15. Ha cambiado. Ha cambiado, ¿eh? Era el 19, ¿no? El de Pedro. No, el 29. El 29, yo sabía que acaba. Siempre. Buenos días, Pedro. Guille de Torrent, el 11. Como siempre. Siempre nos manda el 11 y jijiji. En fin. Son fieles a sus números, ¿eh? Salvo Pedro hoy que ha cambiado todo. Les da igual la combinación que haya y lo que digamos todas las semanas, que si lo pueden poner todos seguidos lo van a hacer. Buah, nuestra Consue el 22. Ahí va. Ahí va. Por cierto, Buenos Consue, días. buenos días, lo voy a contar porque a Javi le va a hacer mucha ilusión. Se ha cambiado la foto de perfil del WhatsApp. ¿Sabes con quién está? Hemos hablado de él en el descanso que hemos tenido de brainstorming. No será David Bisbal, tío.
con Bisbal. Esto es increíble. Bueno, pues ya tenemos 3 numeritos. Nos quedan 3 para cerrar la apuesta de hoy. 15, 11 y 22. Oye, y si sí, 31 kilovatios y medio. Flipas, ¿eh? Con eso sí que tenemos, ¿eh? Con eso sí- tenemos para sí que lo que hay tenemos. pensado. Qué descarga más agradable. Oye, uno que la descarga, el otro que está lleno de amor. Escuchadme, esto es un programa de 12 a 2. Tenemos un mensaje de Consuelo. ¿Queréis escucharla? Hombre, claro. Te mola mi foto de perfil, es mi ídolo, lo adoro. Y me quedé tonta perdida cuando estaba a su lado. Fíjate tú, en vez de aprovechar el tiempo. El ídolo, es mi ídolo. Bueno, pero o sea, el tiempo no está. Pues es que nos pasa a todos. Eso Cuando es, estás eso al lado de suele un pasar. ídolo. Claro que sí. Como salga mañana el 29 veréis, dice Pedro. Bueno, pues escucha, Diego, apuntar el 29 por si las moscas, no vaya a ser que... Pero bueno, nos faltan aún 3 numeritos. Venga, mensajes al 630 17 12 22, que ya sabéis que tenemos lotería. Oiga, lo que sí que tenemos es ya preparada a la invitada, la primera invitada de hoy, por lo tanto, nos saltamos el editorial. Hoy no hay mucho de qué hablar tampoco y creo que es más importante la visita, pero sí que tenemos que hacer un repaso a las noticias del día de la mano de Javi Raga y Diego Barea. Hoy, para empezar, en este miércoles 10 de abril de 2024, hablamos de Eduardo Zaplana, que se desliga de sus testaferros y se presenta como mediador comercial en el proceso judicial en el que ha declarado como acusado en el caso Erial. El expresidente de la Generalitat Valenciana insiste en su defensa desde hace 6 años. Dice que nunca ha tenido cuentas en el extranjero. La Fiscalía pide para él 19 años de prisión por cobrar presuntamente mordidas por las adjudicaciones de las ITV y el plan eólico de la Comunitat Valenciana. Por cierto, el Consell ha aprobado la equiparación salarial de los 300 trabajadores de las ITV repartidas por la Comunitat Valenciana. Los empleados de Sitbal cobrarán las diferencias correspondientes a 2023 en un plazo de 8 días y los atrasos de 2024 será a mediados del mes de mayo. La aprobación del informe permite formular alternativas a la relación de puestos de trabajo, una medida necesaria para poder ejecutar la equiparación salarial que ha sido celebrada por la Consellería de Industria y presidenta del Consejo de Administración de Industria, Núria Montes. Ha dicho que el actual gobierno valenciano ha solucionado un conflicto heredado y muy complejo de solucionar. Seguimos con otros titulares para hablar ahora de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha exigido al Ministerio de Transportes que se restituyan los 4 AVE que han sido suprimidos por las obras en la estación de Chamartín, en la capital de España. Exige que se agilicen todas las obras de la estación pasante de Atocha para que los valencianos puedan parar y salir desde Atocha, y también que se restituyan las frecuencias que se han perdido en este proceso. Por su parte, Adif argumenta que las operadoras han aumentado el número de vagones para mantener la misma oferta de plazas. Cambiamos de asunto para hablar de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ha decidido solicitar al Gobierno central la adopción de medidas excepcionales para paliar los efectos de la sequía. La Junta de Gobierno del organismo de Cuenca ha acordado solicitar la inclusión de todo el territorio de la demarcación del Júcar en el ámbito de aplicación del Real Decreto 8/2023, por el que se adoptan, entre otras medidas, para paliar los efectos de la sequía, como por ejemplo modificar las condiciones de utilización del dominio público hidráulico, cualquiera que sea su título habilitante que haya dado derecho a esta utilización. Y también tenemos que citar una información: casi 240 conductores han pasado a disposición judicial en marzo por controles efectuados por la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana. De ellos, un número elevado por circular sin permiso, y un total de 142 fueron detenidos por consumo de drogas y de alcohol. Y no es todo, porque también vamos a hablar ahora del Intercafé, que presenta nuestro compañero José Luis Pichardo aquí en Radio Intereconomía. Diego Barea. Gracias, Javi. Y ante el gran tema de portada del Diario de las Provincias acerca del juicio sobre Zaplana, el abogado y CEO de Domina Legal, Carlos Primo, ha destacado que cobrar comisiones por tirar de la agenda que hiciste de político debería de ser muy revisable.
Ya no es cuestión de puertas giratorias, sino que las personalidades políticas, cuando cierran su capítulo, se dedican a ser conseguidores puros, ha afirmado. Y además ha destacado que la justicia muchas veces se convierte en injusticia, provocada en ocasiones por los propios abogados que impregnan de papel a la administración, y ésta no es capaz de soportarlo. También hemos contado en el Intercafé el turno para las startups. Juan Carlos Sánchez, el coordinador de Keiretsu Forum, ha adelantado que el próximo día 24 de abril se producirá este evento en el edificio Vélez Events. Y además ha informado que sigue el proceso de selección de startups para buscar a las más potentes y también ampliar la red de inversores que son contrastados a nivel nacional e internacional. También hemos contado con la presencia del CEO de Tibic Finance, Vicente Ruiz, quien ha señalado en el Intercafé que el primer trimestre se ha cerrado con mucha prisa pese a que varios empleos son flexibles. Ha destacado que la rueda de la economía no va tan fina como nos gustaría y sobre todo que los emprendedores han aprendido que el dinero no es gratis y hay que buscar proyectos sólidos para poder financiarse. Y por último, en el Intercafé nos ha visitado el co de la startup Gudea, Pablo Medina, una startup creada en Valencia que busca crear viviendas con bajo impacto de huella de carbono utilizando biomateriales como la madera. Además, ha destacado que ante las complicaciones por incendios hay que separar lo que es comportamiento y resistencia. La madera quema en un principio, pero se le agrega una capa de sacrificio para que resista 6 veces más que lo que permite muchos materiales, como sucedió en el incendio de Campanar. Y por último recordamos a los oyentes que en interdiario.net tienen la información del día actualizada, como la intervención de Carlos Mazón en el Parlamento Europeo, que ha instado a la Unión Europea a cultivar el futuro de la agricultura para asegurar el equilibrio territorial y de la actividad económica. Y más información, recuerden, cada hora aquí, en Radio Intereconomía. Madre mía, cuántas cosas que me habéis contado a mí y a los oyentes en este ratito. Pero y muchas más que hay que contar y no tenemos tiempo. Estaríamos aquí hablando y hablando. Bueno, vamos con la canción del día. Diagnóstico Binario es un grupo valenciano, no sé si os suena, y tienen canciones muy chulas con un pop fresco, rozando el indie, pero bueno, a mí lo que me gusta es que son canciones escuchables, bailables, audibles y disfrutonas. La canción que os traigo hoy se llama El Presente. Vamos a escuchar un ratito y le damos ya la bienvenida a la primera invitada de hoy. Diagnóstico Binario, El Presente. Solo vemos resquicios de la niñedad, estamos lejos, el tren vacío pasará, inertes ciegos, la cinta cubre el más allá, lo que debemos es descubrirla y luego preguntar qué ocurre en cada instante, olvidar prejuicios delirantes, la razón es el presente. Tenemos un horizonte libre, las dudas no deben oprimirte, quédate, sé valiente, hazlo sin temer, enfréntate a tus miedos. Dibujaremos líneas impuestas al azar. Firma tu historia, elige el tiempo y el lugar. Preguntar qué ocurre en cada instante, olvidar prejuicios de
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Si ves algo, di algo. No te calles. No te calles nunca. Hoy nos visita Cristina Martín Jiménez, una sevillana que tiene muchas cosas que contar, que ya nos ha contado muchas cosas, pionera en la investigación del famosísimo Club Bilderberg y un alma inamordazable. Ella es periodista y escritora. Y es una periodista y una escritora que, como ella bien dice, no se calla ante nada ni ante nadie. Y ojo, que sí que han pretendido callarla. De hecho, uno de sus libros estuvo prohibidito unos años porque, ¿sabéis qué nos contaba? Nos contaba que venía a lo mejor una pandemia, que a lo mejor venía un cambio climático y que a lo mejor venía una Agenda 2030. Hoy nos presenta Libertad o Tiranía, un libro basado, pues eso, en lo que nos quieren contar sobre la Agenda 2030. Cristina Martín Jiménez, bienvenida a Mañana es tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Encantada de estar con vosotros una vez más y de que se pueda hablar libremente, sin censura, sin cancelación en un medio de comunicación. Aquí no hay ningún problema. ¿Te han cancelado en algún medio? Buah. Pues escúchame. Pues no lo entiendo. De la misma manera que no entiendo que gente... A ver, este programa es libre, ¿eh? Y el día que no sea libre nos iremos por la puerta. Pero no entiendo que haya gente que por un símbolo, un logotipo, una idea preconcebida, ya no quiera asistir a un medio de comunicación. De la misma manera que tampoco entiendo que un medio no quiera testar otras opiniones diferentes a su línea editorial. Qué complicado lo hacemos, ¿eh? Bueno, lo hacemos complicado, pero cuando nos movemos en el contexto del poder, entonces ya empezamos a entender cosas que en principio no deberían suceder, y mucho menos en el mundo del periodismo. La Agenda 2030, Cristina, ¿sabemos realmente lo que es? ¿Nos han contado lo que realmente es o solo sabemos lo que quieren que sepamos? Pues en realidad creo que no, que la gente no sabe lo que es la Agenda 2030, que cuando en muchas ocasiones pongo tweets en mi... Bueno, tengo ex súper baneado, súper censurado, pero enseguida saltan, pero ¿cómo vas a estar en contra de la Agenda 2030 si lo que se defiende es el fin de la pobreza, el fin del hambre, cuidar los recursos naturales? Y digo, claro, no sabes que el mal, como decía Baudelaire, siempre se esconde. Su gran victoria es hacerte creer que no existe, ¿verdad? ¿Y cómo a estas alturas de la historia podemos creer que estos grandes filantrocapitalistas o estos políticos de pandereta trabajan para nosotros? ¿De verdad que hay alguien que pueda creerse esto? Cristina, lo que cuentas es fehaciente, se puede comprobar, lo podemos palpar en el día a día, pero ¿qué intereses tienen para crear esta agenda y hablando en castizo, llevarnos al huerto? Pues mira, después de tantos años estudiando al poder, ¿no? Llevo 20 años dedicada exclusivamente, te das cuenta que realmente son mentes enfermas. No son mentes sanas, enfermas por la codicia. Y esto ya en el libro lo apunto, ¿no? Lo decía Aristóteles. O sea, cómo pueden cambiar los órdenes sociales, los órdenes políticos, y cómo además lo estamos viendo, como decía, fehacientemente, palpable. Cómo vemos que los políticos cambian de opinión de un día a otro. Un día algo es constitucional y al día siguiente no lo es. Un día algo es bueno y al día siguiente no lo es. Cómo estos escándalos que están saliendo a la luz de las comisiones por las mascarillas, de las comisiones, que todavía tienen que salir los escándalos de las comisiones por las pócimas mágicas, como le llamo yo, a esas supuestas vacunas de ARN
que han utilizado para diezmar la población y que han utilizado a la población como ratas de laboratorio. Y esto es que ya está testado, está perfectamente citado en mi libro, como la jefa de mercados de Pfizer, Janine Small, tuvo que declarar ante la Comisión COVID de la Unión Europea y del Parlamento Europeo, y dijo que realmente es verdad, que nunca se testaron, que fue el mercado el que fue diciéndole cómo funcionaban estas supuestas vacunas. Dice, el mercado, tu abuela, tu abuelo, tu hijo de 6 años que ha muerto, el joven de 16 años que ha muerto haciendo deporte. Pero es que todo esto es real y está documentado no solamente en este último libro, sino en todos mis libros, que están llenos de citas contrastables, porque el periodismo va de investigación, no de ser lacayos al poder. Y escuchándote, Cristina, me recuerda, yo en la facultad de periodismo me permitieron el lujo de leer el libro que escribió el director del Mundo, que habla sobre el funcionamiento de los poderes, los posibles lobbies, las cloacas del Estado, pero esto va una investigación mucho más allá, porque estamos hablando de cosas que han afectado a todo el mundo, el mundo tan globalizado y temas tan prioritarios como puede ser esta Agenda 30 o la situación que vivimos por la pandemia. Entonces, como periodista, preguntarte el proceso de documentación, cómo se ha basado, cómo has trabajado todas las fuentes y los recursos que tenías, y sobre todo cómo tú has hecho el ejercicio de canalizar tanta información y a la vez tan brusca, si se puede decir así. ¿Tan brusca a qué te refieres? Tan brusca en el sentido de, claro, tú tienes una información, hay que contrastarla siempre como buenos periodistas, pero a la vez a ti te impactaría también, porque tú no eres ajena a lo que está sucediendo, sabes que hay cosas, pero hay cosas que a lo mejor se nos escapan y tú saberlas de primera mano dirías, ostras, ¿cuántas cosas no sabe la gente y yo estoy teniendo acceso a la información? Sí, realmente eso al principio fue muy doloroso, porque ahora la falsa pandemia, porque es una pandemia de los poderes plutócratas, la Organización Mundial de la Salud está en manos privadas. Ahora hay mucha gente que gracias a esto se está dando cuenta de cómo nos han mentido, ¿no? Pero yo, que empecé siendo tan jovencita, hace 20 años, y que empecé a hacerme preguntas en la facultad cuando estuve recibiendo 2 materias fundamentales, la sociología y la antropología. Y realmente me sentí muy sola cuando publicaba mis primeros libros, me sentí muy incomprendida. Y yo creo que me siento en este sentido identificada con Cassandra, ¿no? Aquella que advertía, oye, que el caballo de Troya es un regalo envenenado, el caballo de Troya es un regalo envenenado, y no le creía a nadie porque tenía esa maldición. Verás el futuro pero no te creerán. Y hoy ese caballo de Troya está en la contraportada de mi libro, ¿no? Con el símbolo de esa Agenda 2030, un regalo envenenado que nos enseña ese caballo que las apariencias engañan. Cristina, has hablado de las mentiras, lo que nos cuentan de, pues tú lo has dicho bien, las comisiones por las mascarillas y demás, que los han pillado infraganti. Me da igual el sesgo político y el color del partido, los han pillado. Y aún nos hacen ver o nos hacen creer que no. ¿Dónde está las reglas del juego, no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué la propaganda y el servilismo mediático? Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo nunca entendí, y nunca voy a entender en la vida, aquella propaganda unilateral de todos los periódicos, radios y demás, pagados por el gobierno, cuando vino la pandemia y las pasamos muy mal. De hecho, donde está sentada fue zona cero. Exacto. Aquí en Valencia. De verdad, sí. Foco de pandémico. Claro, después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que ha pasado, de ver las muertes que han habido, de ver ahora sistemáticamente esas muertes repentinas que nadie sabe por qué, ese incremento de la sepsis en las personas, que era algo que sí que estaba ahí, pero que ha habido un incremento contrastado, con cifras. De ver unas enfermedades de que nadie sabe. Ahora, por ejemplo,
la tos o un catarro que nos duraba 3-4 días te dura un mes. Y la última respuesta ya que nos dan es, no, mira, es que esto viene derivado de la pandemia, del COVID. ¿Por qué nos están haciendo esto? Y lo más importante, ¿por qué nos mienten a la cara y nos lo tenemos que creer a pies juntillas o ya no vales, no entras en el statu quo? Sí, realmente funciona así. Y realmente estos poderes con la utilización de la prensa se han quedado obsoletos. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial hubo muchos estudios por parte de sociólogos acerca de cómo influían los mensajes periodísticos en las reacciones y el comportamiento humano. Laswell, por ejemplo, que lo hemos estudiado todos en la carrera, concluyó que la propaganda es más barata que las bombas y identificó a la masa, acordados del hombre masa, la sociedad masa, la psicología de las masas, con una entidad uniforme, una entidad sin identidad a la que se le podía manipular constantemente. Esto ya ha cambiado. O sea, ya tenemos acceso a otros tipos de información, que por eso ya están empezando a prohibir las redes sociales, ya advierten de que las redes sociales van a desaparecer. Ese intento de ataque de cerrar Telegram, ya hay un montón de vías de comunicación, como decía Marshall, ¿no? Que fue invitado al Club Bilderberg y dijo, son mentes del siglo XIX intentando controlar el siglo XX y los venideros. Y se olvidan de que hoy en la aldea global la información viaja a la velocidad de la luz. O sea, ellos siguen utilizando las armas de los medios, de la propaganda, de lo que se llama la industria cultural, libros, canciones, pseudointelectuales, las series de televisión, las películas, para meterte en ese tipo de Matrix, que tú tengas la apreciación de que en realidad estás recibiendo muchos mensajes diferentes por vías distintas, pero es mentira, porque los propietarios de la prensa son los mismos. Tenemos detrás a BlackRock, a Stick Street, a Vanguard, tenemos a los grandes, a la familia Graham, o tenemos a Jeff Bezos dirigiendo el propietario de Washington Post. Entonces son medios de la élite que utilizan la propaganda para hacerte creer que el mundo que te presentan, yo le llamo psicoescenario, es el real. Pero es mentira, la gente ya se está dando cuenta, la propaganda no les funciona y fíjate que es sintomático que este año el Foro de Davos ha tenido como título Recuperando la confianza. Fíjate, Diego. Entonces, escuchándote, ¿crees que ha llegado un punto que puede ser clave para la información y la forma que la estamos consumiendo? ¿Y crees que se está despertando a la sociedad que se llama adormecida? Sin duda, hay un punto de inflexión, de no retorno. Están surgiendo muchísimos canales y sobre todo personas muy jóvenes a los que han intentado manipular en las escuelas de periodismo, a las que intentan domesticar en las escuelas. Hablo mucho de la educación en las escuelas, de la Agenda 2030, y sin embargo vemos que están siendo muy contestatarios, que están creando sus canales, que están criticando a los gobiernos, que están criticando a los poderes, y esto no existía hace 20 años, ¿no? Y no existía cuando yo estudiaba periodismo, con lo cual hay un punto de no retorno. Ellos se sienten amenazados, las élites se sienten amenazados y contraatacan con la censura y con la cancelación. Y llegados a este punto también, ¿cómo crees que van a reaccionar los poderes? Tú hablas que tienes ya pues varios tweets censurados. Eso se va a expandir mucho más a más cuentas. Hemos hablado del caso de Telegram, hemos hablado de otras vías de comunicación que se están intentando cortocircuitar, si esa es la palabra. ¿Crees que va a ir a más el contraataque de esos poderes pues fácticos que se suele decir? Sin duda, el contraataque va a ir a más, pero la rebelión, donde hay una tiranía, hay una rebelión. La rebelión también está yendo a más. ¿Y tú qué esperas de este libro? Ahora, hablando de tu trabajo, ¿qué esperas? De momento no se lo han censurado, que ya es un logro. Y que dejen a la gente expresarse, ya que, como ella bien dice, nos copan series, nos copan canciones, nos dicen hasta cómo hay que hacer las canciones, de lo que hay que hablar, cuando yo creo que la mente humana es mucho más libre que todo ello.
Efectivamente, no pueden controlar el alma humana y eso les trae por la calle de la amargura, como decimos, ¿no? Entonces ahí tenemos a Elon Musk, que va de estandarte de la prensa libre, una mentira, simplemente está haciendo un negocio más, está controlando un espacio político en un momento esencial donde hay elecciones en todo el planeta y sobre todo en Estados Unidos. Y realmente lo que estamos viendo es que con su Neuralink, ese microchip que hace unos años era conspiranoia, ya es real, ¿no? Nos dice este tipo tan libre, vaya, que ya lo ha probado en monos y que los monos son felices y juegan a videojuegos. Obviamente está hablando de los humanos. Los monos somos nosotros, no nos vamos a poner el Neuralink, no vamos a ser felices con su mundo y además los vamos a derrocar. Con lo felices que éramos, ¿no, Cristina? En nuestra época, ¿verdad? Los felices años de la EGB. Sí. ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Cómo están, efectivamente, cómo han entrado con esta Agenda 2030 perversa en las escuelas, que están sexualizando a los niños, que estamos viendo unas escenas esperpénticas, que están con los bloqueadores de la pubertad, que le están diciendo a los niños en unas edades que son complicadas, porque mi adolescencia fue muy complicada, que en realidad han nacido en el cuerpo equivocado, que se castren los pechos, hay que cortarse los pechos, hay que cortarse el pene, hay que cortárselo porque todos estáis equivocados, los listos aquí somos nosotros. Y digo yo, ¿de qué mentes perversas puede salir esta ideología? Esto es realmente un crimen contra los niños y contra la humanidad. Y pongo con datos y citas de dónde vienen estos documentos donde desde los 0 años hay que sexualizar a los niños. Vienen de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud. Todo el mundo lo puede comprobar. Esto ya es claro y meridiano. Así que, por favor, padres, enteraos de lo que están haciendo en las escuelas. Están educando para la esclavitud, para la confusión, para la perdición a vuestros hijos. Pues Cristina Martín Jiménez, quien quiera conocerte en persona y tienes muchísimo que aportar, hoy en la Casa del Libro, la mítica Casa del Libro en el Paseo Ruzafa, a las 7 de la tarde, presentación de este Libertad o Tiranía y firma de los ejemplares. Yo espero que se quede pequeña la Casa del Libro. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Cristina. Enhorabuena por ser tan valiente. Gracias por contar lo que muchos pensamos, entre los que yo me encuentro, y que muchas veces pues no puedes. Y a seguir. No nos queda otra. Hay algo maravilloso que tenemos los humanos, que es el don de la palabra. Esa es nuestra, es innata. No permitamos que estos criminales nos lo roben. Cristina Martín Jiménez, un auténtico placer tenerte hoy aquí, en Mañana es Tarde. Un abrazo muy grande. Gracias. Mañana es Tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados, resolutivos, fanáticos, entusiastas, aplicados, originales, comprometidos, implicados, persistentes, innovadores, decididos. Dowmic.com. Reformamos tu hogar. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar.
Mañana es tarde. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados, resolutivos, fanáticos, entusiastas, aplicados, originales, comprometidos, implicados, persistentes, innovadores, decididos. Downic.com. Reformamos tu hogar. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Menudo anticiclón, Cristina Martín Jiménez. Y digo anticiclón porque guau. Nos ha encantado la entrevista a Cristina sobre su libro Libertad o Tiranía. Ojalá pudiésemos tener más tiempo para charlar con ella. ¿Os gusta esto, verdad? Esto es el mítico Gabriel Soboe de la banda sonora de La Misión. Pero tocado de una forma diferente y muy especial. Y es que el próximo 12 de abril, en la iglesia de Santa Catalina Mártir en Valencia, por cierto, que es una de las más emblemáticas de Valencia, y a estas horas estarán poniendo su campana, que la estaban, lo dijimos ayer, y hoy ya estarán manos a la obra, que comentamos que sería un espectáculo ver cómo colocan esa campana arriba del campanario de Santa Catalina. Pues va a coger La Misión. ¿Cómo que va a coger La Misión? Sí, La Misión. El espectáculo musical organizado por Ars Magna. Hoy tengo el placer de presentaros a Rafael Venegas y a David Burdeus, que son del equipo creativo de Ars Magna, los cuales les damos la bienvenida. Bienvenidos. Buenos días. Gracias. Bien hallados. ¿Qué tal? ¿Cómo gracias. estáis? Perfectamente. Bueno, Encantado supongo de que estar aquí. Oye, yo sé que no es la primera vez que montáis un evento en Santa Catalina. No. Qué mítica, qué bonita. Maravillosa. Impresionante. Y una acústica sí, increíble. La típica foto, ¿no? De Calle de la Paz con Santa Catalina al Correcto. fondo, pero que poco la conocemos, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Ars Magna, contarle a nuestros oyentes, ¿qué es Ars Magna? Bueno, Ars Magna es una productora independiente que se dedica a producir conciertos de música principalmente clásica.
y se caracterizan porque son conciertos bastante singulares por su escenografía, muy basada en técnicas de iluminación muy avanzadas, como videomapping, también iluminaciones convencionales y otra escenografía clásica, muy contextualizados, muy rigurosos histórico-artísticamente, con programas muy elaborados y músicos de primer nivel. En este caso será Francesc Gamón quien va a dirigir este evento y le acompañarán Fernando Pascual al violín, Rafael Cuellar al oboe y Aida Belert al piano. Y aparte, Aida Belert baja. Es baja. Baja de última hora. Esto es como ayer De Bruyne. Cosas del directo. Y en su lugar vendrá Pablo García Berlanga. Muy bien. Y además el coro de cámara Ad libitum. Efectivamente. ¿Cuánto cuesta montar un espectáculo en el que vamos a poder no solo escuchar, sino agudizar los sentidos con obras de Mozart, Morricone, Puccini y Karl Orff? Sí, pues meses, muchos meses. Nosotros trabajamos con dinámicas simultáneas de varios meses de anticipación con producciones en programación constantes. Correcto. Entonces, pues a la vez que esta, tenemos que hacer otras, hay mucha organización detrás y en este caso, bueno, pues la verdad es que está muy rodada, pero siempre le damos un puntito más. Tanto en escenografías como en la elección de músicos y sobre todo la creación de programas. Nosotros no nos gusta de alguna manera llevar en espacios históricos lo que serían conciertos al uso, sino que nos gusta crear unas producciones muy elaboradas en tiempo, en espacio, con una serie de músicos determinados que abarcan una época específica o quizá algún elemento, alguna cuestión a la que le damos forma. Entonces, esto supone un trabajo muy complejo de creación de programa, de piezas, etcétera, etcétera. Claro, se podría decir que sois como unos avanzados a vuestro tiempo. Me explico. Una música clásica, cualquiera que puede ir a ver un espectáculo de esta envergadura, pues se piensa parar, que va a recibir del escenario pues algo más pausado, más tranquilo, pero vosotros a través de la tecnología le dais una visión más espontánea, más que quizá más no se lo espera el espectador, que no se lo espera el espectador. Entonces, ¿cómo conjuga todo esto en vuestro equipo y la idea cómo surge también? Bueno, porque básicamente Ars Magna pensamos que es arte 360, creatividad 360, y participa todo el mundo en esa creatividad, todo el mundo que forma parte del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre buscamos una parte inmersiva que actualice el concierto, la música clásica al público actual. Creemos que se le puede dar una dimensión de espectáculo a la música clásica, hacerla entretenida, disfrutarla como los coetáneos de ese los tiempo, momentos, pero ahora, de su claro, tiempo, sí, en que se compusieron estas obras, las observaban como auténticos hits. Bueno, las que llegaron a ser conocidas, porque otras fueron póstumas, ¿no? Pero tuvo un reconocimiento póstumo, pero sí que se tiene que ver con esa frescura y esa desinhibición. De hecho, Diego, tú y yo que somos melómanos y que nos encanta la música, entre otras piezas van a interpretar el Requiem de Mozart y el Carmina Burana de Karl Orff. Por eso digo, es meterte eso, cierra los ojos por un momento, imagínate dentro de Santa Catalina, que me consta que tiene una acústica espectacular. Posiblemente sea el templo con mejor acústica de toda Valencia. Una acústica fantástica, sí, hay que reconocerlo. La escenografía, la puesta en escena y la interpretación. Pues todo eso es un conjunto que hace que esto sea un éxito, ¿no? Y la gente lo reciba y tenga ganas de más. Claro. Afortunadamente sí. Además nos está pasando. De alguna manera tenemos gente, de alguna manera, de aquí de Valencia, incluso de fuera de Valencia, que está repitiendo. Es que estamos encantados porque hay gente que nos empezó a conocer y realmente es un fiel habitual ya de los conciertos de Ars Magna. Les encanta y lo disfrutan. Tenemos tantas temáticas que la gente está encantada. Claro, muchas temáticas, muchos espectáculos habéis comentado que claro, tenéis que trabajar en varios campos a la vez.
el prueba-error existe en estos espectáculos. Es Siempre. decir, se aprende de los errores. Claro. Porque es difícil también a veces conjugarlo todo y luego la respuesta del público es un símbolo a lo mejor de lo que funciona y lo que no funciona, claro. La cultura tiene que ir cambiando. Rafael te ha comentado de hecho que incluso siendo una producción determinada, muchas veces cuando queremos volver a llevarla a cabo porque ha funcionado bien, decimos pues quizás sería mejor darle un toque diferente y buscamos tanto en la parte del mapping, la iluminación, como en la parte de los músicos o el programa cambios específicos. Claro, es que además la respuesta del público afortunadamente es muy buena. Es habitual verlo en pie y eso es un estímulo, pero es una responsabilidad porque claro, nosotros vivimos de esto, ¿no? O sea, no recibimos subvenciones, ni apoyos, ni patrocinios. No, entonces, claro, ¿qué pasa cuando tienes ese reconocimiento? Pues que luego hay que tener el mismo o más. Es el que dice, ¿no, Juanfran? El espectáculo que triunfa, luego tiene un mayor grado de responsabilidad. Claro, no puedes bajar el listón. Exacto. Porque una vez, digamos, te has subido a la ola, que estás surfeando, esa ola tiene que ser lo más duradera posible. Totalmente. Y sobre todo, como bien has mencionado, el no tener nadie que os cubra las espaldas es también un poco más vocacional. Bueno, es vocacional, es un trabajo, lo hacemos con humildad en un sentido estricto, no es falsa modestia, quiero decir, lo hacemos, es nuestro día a día y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Otras cosas no se nos darían tan bien y esta pues coincide, ya sé que no es normal, pero coincide que se nos da muy bien. Entonces pues vamos adelante. Claro. Ars Magna, me flipa. He estado esta mañana visitando vuestra web, la conjunción de música y patrimonio histórico. En Valencia, yo siempre lo digo, no sabemos lo que tenemos y muchas veces pues el meninfotisme, ¿no? del valenciano pues ahí queda. Y ¿cómo os sentís cuando la gente, pues yo qué sé, por ejemplo, yo he visto una interpretación en YouTube del himno de la coronación de la Virgen, espectacular. Claro, lo normal es o al órgano o con la orquesta el día de la Virgen, claro, con un piano, con un oboe, con un violín, más el coro. Todas estas cosas la gente, pues eso les llega a la patata, ¿no? y poco a poco, pues creáis como una comunidad, ¿no? Que quiere, pues sí. Mira, ahora queremos enseñar, ¿sabíais que en la basílica hay unos frescos? Pues la gente se apunta. Luego, pues, oye, ¿sabéis que en la basílica a lo mejor hacemos un concierto relacionado con lo que sea? Sí, efectivamente. O en la catedral. Lo que pasa es que ahí es un poco complicado, pero bueno. Jolín, qué bien, ¿no? Que la gente responda, porque se ve que el trabajo tiene su recompensa. A lo mejor es un poquito menos de lo que vosotros esperáis, porque eso nos pasa a todos, siempre queremos más. Un poquito más, claro. Pero que la gente esté ahí. La gente responde. Yo creo que, en realidad, en un sentido, nos ha superado las expectativas porque llenamos todos los conciertos, o prácticamente, pero por otro lado, pues vamos quizá demasiado poco a poco. Muchas veces nos lo dicen que deberíamos programar más conciertos, pero claro, es que no podemos ir de otra manera, somos pequeños y somos los que somos. Muchas veces eso de programar más conciertos, yo tengo un dicho, más vale uno por todo lo alto que 10 ¿no? con poca chicha, es decir, y a la cultura hay que trabajarla mucho, hay que darle mucho amor, como se dice. Entonces... Pero sí que hay reconocimiento en Valencia. Mira, al principio nos costó más. Nosotros hace un par de años fuimos a París. Hicimos un concierto en Saint-Germain-des-Prés, es una iglesia muy importante allí, y fue un lleno total, fue increíble. Fue una experiencia increíble. O sea, yo la cuento y hay veces que parece que sea mentira, ¿no? Sí, claro. Pero es que aquí no se enteró nadie. Y sí que al principio costaba, ¿no? Pero hemos llegado a un punto en el que yo personalmente he cambiado de opinión. Aquí hay un público que sí que quiere consumir calidad. Tenemos que ser exigentes. Claro. Me refiero, si tenemos la materia prima como sois vosotros y de verdad, los músicos. Sí, los músicos, todo el equipo, los equipos, es que hay buenos equipos es un equipo. Y si el público se vuelve exigente en el sentido de que quiere calidad, todos crecen y los primeros los espectáculos. Es que no hay que tener miedo de rodearse de gente tan buena.
Exacto. Aquí, de hecho, yo a veces lo veo más como una familia que como casi ya una productora musical, porque es que estamos creando un conjunto de personas alrededor que aprecian lo que hacemos, están encantados de estar con nosotros, de seguir con nosotros y tocar constantemente, y eso nos llena de satisfacción. Nos quedan 2 minutitos. Este viernes, 8:30, Iglesia de Santa Catalina. 8:30, correcto. Sí, pero no quedan entradas. Está totalmente ya vendido. Tú ves, si es que al final nosotros donde ponemos el ojo. Pero tenéis próximamente al Alba Vincheró, áreas históricas quedan poquitas en ya. San Juan de la Cruz. Sí. Y luego hay otro que ya os digo yo que se va a petar el 3 de mayo, El año Gracia pasado Plena, fue un éxito. Fue un exitazo. dedicado a la conmemoración del Día de la Virgen de Sí, los Desamparados. así es. ¿Por qué no os venís y lo contamos? Hombre, maravilloso. Claro, sería claro que fantástico. sí. Próximamente. Estamos Eso- encantados. Muchísimas gracias. Nosotros estamos encantados de ver que hay gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de ya no solo un patrimonio musical espectacular a nivel mundial, sino de querer transmitir también el patrimonio que tenemos aquí en Valencia. Rafael Venegas, David Burdeus, equipo creativo de Ars Magna, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde, y aquí tenéis unos amigos para cuando necesitéis cualquier cosa. Muchísimas Gracias y por hasta la vuestros próxima. Y enhorabuena. mensajes, Gracias por todo. Enhorabuena. Muchas gracias. Nos vamos al informativo y continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Es la 1:00 PM, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. Las plazas europeas operan en positivo con los inversores pendientes de los datos de IPC en Estados Unidos que se conocerán esta tarde y de la reunión mañana del Banco Central Europeo. Reunión de transición en un contexto de descenso de la inflación en la que el organismo espera recibir más datos que le permitan llevar a cabo una posible bajada de tipos en junio. Mañana el Consejo de Gobierno del BCE mantendrá previsiblemente los tipos de interés por quinta vez consecutiva en el 4,5%, su nivel más alto desde marzo de 2011. Javier Santa Cruz, economista y asesor financiero. Yo creo que debería por lo menos mantenerla porque no hay razones que lleven a justificar que ahora se produzca la primera bajada de los tipos de interés después de haber ya dado algunos mensajes contrarios al respecto. Pues bien, a la espera de esa reunión del Banco Central Europeo, pero también, como decimos, de los datos de inflación que se conocerán hoy en Estados Unidos, las plazas del viejo continente operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con una subida del 0,53% a 10.873 puntos. París arriba un 0,51%, avances del 0,8% para el DAX alemán, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, sube un 0,78% a 5.029 puntos. Dentro del IBEX 35 es Merlin Properties quien lidera los avances, lo hace con una subida del 2,64%, avances importantes también hasta ahora para IAG, arriba un 2,5%, para Amadeus y para Colonial, que suben un 2,38%. Avances también, entre otros, para Grifols, arriba un 1%, hasta los 9,53 €. Este miércoles, la farmacéutica ha comunicado a la CNMV que está trabajando en la emisión de deuda senior garantizada, cuyos fondos pretende destinar a refinanciar la deuda no garantizada que vence en 2025. Hay avances también para Banco Sabadell, aunque más tímidos, de apenas un 0,2%, hasta el euro con 50 céntimos. Su presidente, Josep Olió, ha resaltado que los bancos españoles fueron capaces de mejorar su rentabilidad en 2023, acercándola
lo ha dicho al coste de capital estimado por el mercado a pesar de la carga impositiva extraordinaria a la que está sometida la banca española. Palabras de Josep Oliu durante su intervención en la Junta General de Accionistas del banco que se celebra en Alicante. Con todo, títulos de Banco Sabadell que suben apenas un 0,2%. En el mercado de divisas, el euro se compra y se vende hasta ahora a 1,0862 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa. El Brent arriba medio punto porcentual hasta los $89 con 91 centavos. Y de impropias ha calificado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la sugerencia del presidente de la COE de que sean los trabajadores los que reciban su nómina mensual completa para que de esa manera sean ellos quienes ingresen ante la Seguridad Social sus cotizaciones. Para Yolanda Díaz son declaraciones profundamente incorrectas con las que Garamendi dice frivoliza. El sistema de cotizaciones sociales en España es lo que garantiza que tengamos pensiones públicas dignas y de calidad. Por tanto, frivolizar con ellas no es propio de un representante empresarial. 2. Solamente se puede entender esto un discurso que tiene que ver con gentes que tienen muchísimo dinero y que pueden vivir de las rentas privadas y de los sistemas de planes de pensiones privados. Por tanto, yo instaría, por favor, a que volvamos a la sensatez. Otras noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado su gestión al frente del Ejecutivo frente a lo que ha definido como una cascada de fango y una oposición tóxica, a pesar de lo cual dice nada le va a frenar para seguir 3 años más gobernando. Ninguna de estas dificultades nos va a frenar. Tenemos más de 3 años por delante de legislatura para continuar transformando España, para que haya más prosperidad, más empleos, más derechos, más peso internacional, más convivencia. Esos son nuestros objetivos y esos serán nuestros resultados. Palabras de Sánchez durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del último Consejo Europeo, donde el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno que no utilice la política exterior como cortafuego de sus problemas internos. Para Feijóo, a Sánchez no le está yendo bien y ha perdido, dice, el control. Señoría, sobrevive usted a trancas y a barrancas, señor Sánchez. Los dos sabemos que no le está yendo bien. Por eso va a estar poco por España en las próximas semanas y meses. Es lo que tiene contar con una mayoría para estar en el gobierno, pero no poder gobernar. Una cosa sí le digo, por mucho que se esconde y se aleje, usted ha perdido el control y por eso no va a salir victorioso. Lo peor y lo más lamentable es que quienes perdemos de verdad somos todos los españoles. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de 1 hora. Un tipo listo instala sus toldos Solete antes del verano. Un tipo todavía más listo los instala ahora y no los empieza a pagar hasta el verano. Y un tipo requete listo escoge toldos Solete garantizados de por vida. Toldos y pérgolas Solete, fabricados y diseñados en exclusiva por Grupo Afandecor. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados, resolutivos, fanáticos, entusiastas, aplicados, originales, comprometidos, implicados, persistentes, innovadores, decididos. Dowmic.com. Reformamos tu hogar. Verano de 2005. Roquetas de Mar. Un ciudadano fallece a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Los periódicos llenan sus portadas con la noticia. La política no tarda en participar del gran banquete mediático para sacar provecho. Cabezas de turco, del escritor Antonio Coque. Escrita desde dentro. Cabezas de turco, ya a la venta en librerías y en Amazon. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Pasan 9 minutitos de la 1 del mediodía de este 10 de abril. Oye, que esperamos vuestros mensajes al 630 17 12 22, porque nos quedan aún un par de numeritos para la apuesta de Lotería Primitiva de mañana jueves, 31,5 millones. Dime, Diego, dime. Que durante la lectura de noticias nos has avisado por vía interna de que... Sí, de Esteban el 15... Pero el 15 no puede porque lo había dicho Pedro hoy. ¿No? ¿Seguro? Alguien ha dicho el 15 porque yo lo he visto apuntado en la lista. Sí, bueno, sí, tienes razón. Pues bueno, el 29 de Pedro, que lo ha dicho por si acaso, y Esteban el 15. Y Consue dice que si se puede repetir. Pues claro que se puede repetir. Mientras... Hay Jorge el 1. Ah, pues entonces el creo number que ya está. one. Creo que ya está. ¿Seguro? Y creo que falta uno, 1, 11, 15, 22... Pero no los tienes apuntados. 29 los tiene Javi. Madre que es el apuntador. mía. El 3, apunta el 3 también. Vale, va, el 3. Ves apuntando. Lo tienes en... Ábrete... Vale, sí, lo tengo en tu WhatsApp. El 1. Escúchame. El 1. El 3. El 3. El 15. El 29. El 11. Y el 22. ¿Cuántos hay? 6. Pues ya está. Cerramos la paraeta y le damos la bienvenida a Rosa Vázquez. Muy buenas, doña Rosa Vázquez. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, primero que nada, enhorabuena. Pues bueno, muchas gracias en primer lugar por la parte que me toca y por la parte que corresponde a Proaba, sin duda. Pero sobre todo, también es gracias a la parte principal de esta historia, que es el público que ha venido a visitarnos en la muestra y sin duda a todos los colaboradores, todos los proveedores de servicios de la muestra y a todo el personal, que es un equipo importante de gente que ha hecho posible que esto a día de hoy lo podamos celebrar como lo estamos celebrando, pero que sin duda es un éxito compartido en la ciudad, ¿no? Bueno, que ha ido gente, eso está muy bien, que todo lo que tú quieras, que se llena de gente, pero si no hubiese una organización en condiciones, eso no tendría ningún sentido, ya te digo yo que la gente no iría. Así que enhorabuena por la organización, enhorabuena por los voluntarios que tenéis, que son excepcionales. Había un chico de color, porque era el único que nos trató el viernes, Rosa, no te lo puedes ni imaginar. Daniel. Pero no son voluntarios, es todo personal contratado por la organización. Pues yo pensaba que eran voluntarios. Todos son Escúchame. Contratados, personal contratado. Espectacular. Sí, de verdad, y no es peloteo, no tengo palabras para cómo nos sentimos ahí el viernes y cómo me lo pasé el lunes. El lunes ya era otro rollo, que yo iba
en modo lúdico festivo. Pero el viernes que fuimos a trabajar y a transmitir todo lo que se cocía en esta mostra, fue increíble el trato, lo a gusto que estábamos. Además, luego lo comentábamos Diego y yo, de jolín, así todos los exteriores que hagan falta, porque te sientes que el trabajo que haces vale la pena. ¿Cuántas veces hemos salido, Diego, que bueno, recoges luego y dices, vale, hasta luego? La mayoría, Lucas. ¿qué dices? Como si no hubiéramos ido porque no es que no nos hayan hecho caso, que no nos han dejado integrarnos. Y correcto. En la muestra te integras, tienes a los primeros espadas, vienen a contarte las cosas que están ocurriendo, lo que quieren hacer, bueno, Rosa, que a Eduard, es que es una fiesta de todos. Y bueno, y hay que darle también las gracias a San Pedro, que además hasta el tiempo nos acompañó. Es que estaba, es que fue perfecto. Era muy, muy gracioso, porque tú mirabas y estaba así como que nublaete y tal, pero un calor. Sí. La calima. Había llegado la calima, tú. Sí, ha habido días de todo, sin lluvia, no, porque además no nos ha caído ni una gota, pero nos había caído un poco la lluvia la semana de Semana Santa y para refrescar un poco el ambiente y dejarlo todo limpio. Y luego los días de muestras que han sido unas temperaturas más suaves que la del año pasado, que recordamos una temperatura muy alta y muy de vinos blancos y rosados. Pero hace 2 y embarca. Se complicó hace 2 años embarca. Es verdad. Rosa, los proveedores, la gente que ha participado en la muestra, todo aquel que ha estado allí, ¿cuál ha sido la respuesta de ellos? No la del público, porque lo vi yo in situ, que estaban todos los stands llenos de gente. ¿Están contentos? Por lo general sí. Sí, por lo general muy contentos. Todos los socios de Proaba y toda la parte de restauración que ha colaborado en que fuera posible el espacio gastronómico de la feria. La verdad es que las sensaciones han sido positivas, muy, muy integradoras, con mucho sentido, toda la parte de gastronomía unida a los proveedores, a todos los productores de la zona de Arbolada. Y la verdad es que la integración entre ambos ha sido buena. Ha sido también un muy buen ejercicio de networking entre ellos, que eso siempre viene bien, porque siempre la muestra tiene sus momentos así más tranquilos a primeras horas de la mañana, que hay menos gente, y es una muy buena oportunidad para compartir entre diferentes empresas un poco contactos y visión. Muchos bodegueros van a catar a stands de otros bodegueros, claro. Y la verdad es que el ejercicio que se hace es muy profesional y nos nutre mucho, ¿no? A nivel, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista empresarial, viene muy bien, ¿no? Hablar con las personas de otras empresas. Es que las ferias bien organizadas es un poco la base de cualquier feria, el networking, a eso que se dice ahora, establecer una red de contactos que se puede dar que en circunstancias normales no darías. O sea, das la oportunidad a los productores, en este caso, de que en sus stands den a conocer el producto al consumidor final, pero oye, que también surgen relaciones entre dos sectores, como has hablado tú, de la gastronomía, muy potentes y valencianos, y que la unión hace la fuerza, ¿no, Rosa? Sí que es verdad. Sí, fíjate que las ferias, ¿no? Siempre teníamos el concepto de feria como el sitio donde va una empresa a que le hagan pedidos. Exacto. ¿No? Eso ha cambiado. Además, con el blog de notas. El blog de notas, el boli puesto para contactos y ya Mira, está. me están diciendo por línea interna, dice, el espacio infantil fue un éxito, porque tengo un hijo que estaba encantado de hacer cosas y no le gustan las manualidades porque es un niño que se aburre. Y había menú infantil que estaba genial, calidad-precio. Me alegro mucho. Es que antes, fuera de micros, bueno, Rosa me ha dicho una de las claves que a mí también me gustaría comentar, Juanfran, que es que gracias a la muestra también un poco este año, como que se ha conocido el público que ha ido, no todo el público iba a la misma hora, habían segmentos, y además que eso también le ayuda a los productores a conocer cómo se comporta. Sí, un poco las condiciones de contorno que hemos marcado este año en cuanto a la entrada y demás ha permitido, en cierta manera, que la muestra visibilice todas las caras y todos los tipos, toda la tipología de público que llega a la muestra. No es una muestra ya tan polarizada hacia el público joven como
se podía haber tenido esa percepción en las últimas ediciones, ¿vale? Pero sí que es una muestra que a día de hoy ha alcanzado, está alcanzando un nivel de madurez que permite entender que la muestra es de todos, ¿vale? De todo el público, de todo tipo de público en general, que quiere volver a recuperar el público profesional con el día que pusimos el jueves por la mañana, solo de entrada de profesionales. Muy acertado, la verdad, también. Y que un poco por esa diferencia en las entradas respecto al año pasado o el anterior, permite que el público maduro que siempre ha visitado la muestra, con ese interés especial y particular en acercarse a ver a los bodegueros y a conocer cosas nuevas, ese público lo hemos recuperado y bueno, estamos en ello, estamos trabajando en ello, y luego también da pie perfectamente al público joven que ha respondido sobre todo su tarde de sábado, ¿no? Que es lo primero el primer día que se agotan las entradas, porque todo el mundo la compra online, que es lógicamente público mucho más joven, que van pues oye, a divertirse con los amigos, pero además es que se ve que ya, o sea, es un público que está buscando unos vinos determinados, que no es que van a ciegas porque hay mucha gente y porque me lo paso bien, ¿no? Es porque van a conocer y a buscar vinos en concreto, ¿no? Y eso, oye, pues es muy bonito ver cómo va madurando y cómo pues ese público joven, que igual 18, 20 años, pues nos estamos yendo a 20 y algo, y gente que sabe lo que está tomando. También me dicen, la zona de catas, un éxito. Yo estuve la de Cerveró súper bien explicada. Conforme a lo que estabas explicando ahora, Rosa, dicen que esta feria es muy Fitur en ese aspecto, profesionales por un lado y el resto por otro. Y creen que es lo mejor, dedicarle un día exclusivo para los profesionales. Me encanta el comentario de que es muy Fitur, porque sí que es verdad. O sea, la verdad es que esa reflexión me ha gustado. Me lo apunto para gracias, para también explicar la similitud entre la muestra y Fitur, porque sí que es verdad que conozco Fitur perfectamente, coordinando el espacio de catas con l'Exquisit Mediterrani, y es verdad, porque ves perfectamente integrado ese público profesional con consumidor final. Y la pregunta obligada: cuando inaugurasteis ese homenaje a Eduardo, miraste al cielo, cuando clausuráis la muestra, volviste a mirar y a decir, estarás contento, sinvergüenza. ¿Sí o no? Bandido. Sí, claro, pues claro. Eduardo está ahí siempre, ¿eh? Es que está en... La verdad es que ha tenido muchos momentos tiene muchos momentos en el que está presente, ¿no? En cierta manera, y sí que lo notamos. Los que le conocimos en pleno auge en la feria, sí que hemos visto que, pues mira, como lo que estaría pensando, ¿no? Eduardo en ese momento, o haciendo o diciendo, o vete tú a saber. Sí que es verdad, sí. Y Rosa, entonces, escuchándote, podemos decir que esta muestra de Proaba ha supuesto un punto de inflexión para la asociación en el sentido de cómo celebrar ferias. Es decir, sí. Incluso en el programa nuestro, que era viernes, o sea, llevábamos 24 horas abiertos de muestra, ya surgían ideas que yo ya te dije que a mí me las apuntaba todas. Apuntaba todas y las veía todas. ¿Crees que has supuesto ese punto de inflexión en el sentido de que ahora el público general también se está profesionalizando, en el sentido que, como has dicho, va a buscar cosas concretas, ya no va a eso de vamos a tomar vino porque sí? Sí, precisamente, si no es un punto de inflexión, debería serlo sin duda, porque es la muestra en la que se ha sacado pecho reivindicando cuál es la esencia y el origen inicial, o sea, el origen de la muestra, inicial, claro, exacto. De la muestra, o sea, es público profesional integrado en un ambiente popular, ¿vale? Exacto. Con el que lo que hacemos desde el sector es cultivar, o sea, es decir, es proporcionar a la cultura vitivinícola un valor añadido a través del consumidor final. Eso, enseñándole a catar, apoyando a las marcas de calidad de la Comunidad Valenciana, a los productores.
seguir que este sector que lleva con nosotros, el sector vitivinícola desde la época de los fenicios, pues bueno, ya que es un regalo tan importante, conservarlo, hacer que el vino sea ese elemento de la dieta mediterránea tan valioso, que yo siempre digo, el vino es un alimento, es que muchas veces nos olvidamos, pero ¿qué dices? Sí, el vino es un alimento, el vino está recogido en el Código Alimentario como un alimento, ¿vale? Un alimento líquido. Y que lo vale, o sea, que el valor nutricional que tiene, lo que ha supuesto el vino a lo largo de la historia, el ser sin duda la más sana e higiénica de las bebidas, la forma de hidratarse más segura que hemos tenido a lo largo de la historia, en época cuando la ingesta de líquidos con la ingesta de agua no en muchas ocasiones pues te proporcionaba enfermedades, ¿no? Y bueno, y tantas epidemias que ha traído, pero bueno, que el vino es, pues bueno, ese elemento de nuestra cultura que nos hace que seamos una cultura muy característica, y que ligado al consumo del vino hay muchas más cosas que están relacionadas, ¿no? Dentro de la dieta mediterránea también es un hábito, una forma de vida, ¿no? En definitiva, un éxito de muestra. Pues deja un muy buen sabor de boca, la verdad. A lo mejor no habéis trabajado en los datos aún. Sí, estamos en ello. Estamos trabajando pero... datos y bueno, también un poco, fíjate, el balance de la muestra igual os suena un poco fuerte, ¿no? Pero viendo en enfermería haces el balance de la muestra, en la asistencia sanitaria. Os lo digo, os lo digo de verdad, o sea, más claro agua. La enfermería es la que nos dice cómo ha sido la muestra, cómo ha sido el consumidor, cuál es el comportamiento del consumidor. En función de la enfermería ha habido dos casos contados de 2 mareos y realmente, bueno, y un corte por un vidrio que en los momentos que hay mucha gente, pues limpieza tampoco puede estar en todo, es verdad, no puede estar en todo, y la verdad es que ha sido una muestra muy tranquila a nivel de enfermería. Eso significa que se consume con moderación, ¿vale? O estamos intentando en la muestra que se consuma con moderación, que haya ese criterio responsable, consumo responsable, y la verdad es que ha sido una muestra con una calidad de público, vamos, que ya me gustaría que fuera, o sea, ya firmo ya por este, ¿no? Por este nivel, ¿no? Porque es que ha sido una muestra relativamente tranquila. Y bueno, ahora, ¿cómo no preguntarte? Pues supongo que llegaría el lunes, plegaríais trastos, que se dice, y alguna comidilla entre los organizadores, surgirían nuevos retos. Claro. No estables, pero se comentaría algo que nos puedes adelantar. Sí, bueno, estamos sin duda ya, bueno, esto es como las fallas, ¿no? Al día siguiente de la crema empiezan las fallas del año, de la siguiente edición. Y bueno, ya estamos trabajando en, pues, a ver, no sé, quizá una posible ampliación de espacio, porque también no queremos dejar a la gente fuera. Es un poco la experiencia a nivel de consumidor, pues si no puedes entrar un día a la feria, pues la verdad es que te fastidia, porque dices, bueno, dura 5 días, ven otro ya, pero la gente tiene su agenda, sus compromisos, y las cosas son como son. Si tú no puedes ir a una feria porque el aforo está cubierto, pues bueno, es una pena, la verdad. Eso no queremos que eso sea un inconveniente para nadie. Queremos que intentar, no sé, valoramos también diferentes horarios de feria, ¿vale? Horarios de mañana y horarios de tarde, facilitar también el acceso a la feria para el público que solo va a comprar, ¿vale? Ese público profesional también, o que van exclusivamente a comprar. Luego, por otra parte, el túnel de los sentidos, mejorarlo, y nos ha gustado mucho. Sí, pero esa iniciativa... La iniciativa que hemos fijado, exacto, con los diferentes turnos. La gente ha sido muy respetuosa. Podremos hacer un túnel de los sentidos más amplio
y dar cabida también a muchas bodegas que, aunque no estén en la muestra, pueden estar presentes porque lo gestionamos nosotros directamente el túnel y lo explicamos nosotros. Y bueno, también valorando en abrir un espacio dentro de la zona de productores a microbodegas de la Comunidad Valenciana, que es ese sector en auge, que necesita un especial empujón y un especial apoyo, ¿no? Son microbodegas, pues bodegas llevadas por 1 o 2 personas, como por ejemplo el vino que traemos hoy aquí de una bodega de Fuenterrobles, de Vinea Clausa, que bueno, pues que en lugar de tener un stand como tiene cualquier otro productor, pues tener en ese espacio de pequeños productores exclusivamente para bodegas, para microbodegas de la Comunidad Valenciana. Mira, que están pegando muy fuerte. Me dicen más parabienes. Dice, lo del agua, un puntazo. El agua. Ya se sabe que combinar el agua con el vino es obligatorio. Sí. Y se agradecen las fuentes de agua. Sí. Sí, la verdad es que la colaboración con tu agua es imprescindible. Ya no nos imaginamos otra feria sin este tipo de servicio que además, bueno, pues dentro del modelo de sostenibilidad ellos además han hecho un trabajo increíble. Tú con tu cantimplora podías reponer o te vendían directamente con la copa limpiarla o te vendían la botella de vidrio, porque no reponen en plástico. Si vas con una botella de plástico, además, que me encantó, oye, a la primera te la repongo porque ya que vienes no te voy a negar el agua, pero aquí estamos para reciclar y estamos para eliminar plástico. Y bueno, pues ha sido un servicio, es un servicio increíble que ya contamos con ellos el año pasado. Otro mensaje, estás on fire, vi a señoras y señores comprando con el carro embutido, así que lo del sector de comprar sí que debe de ser un éxito. Sí. Sí, es muy importante. Sí que facilitábamos también y hemos tenido gente que ha venido y ha comprado y se lo llevamos a casa después de la muestra. Puedes hacer la compra allí. La y compra luego ya presencial y que te la lleven. Exacto, vas, eliges, compras, dejas las cajas allí y ya te las llevamos a casa. Y eso también me consta que lo hacen la mayoría de bodegas, claro que sí. Muy tops en Proaba. Bueno, en definitiva, Rosa, nosotros muy agradecidos y contentos de que a nuestros amigos les vaya bien. Así que enhorabuena a ti como directora técnica, a Eduard como presidente, a Amparo y a todo el equipazo que tenéis en Proaba, a todos los proveedores que tenéis de limpieza, los eventos musicales. Bueno, al final es que consiguen que la muestra vaya sola. Es que son gente muy guay, yo no sé. Al equipo de radio de Intereconomía Valencia Radio, que estuvo presente en la muestra, darles desde luego sin duda las gracias porque sois el altavoz, sois nuestro altavoz. Y más que lo seremos. A Silvia Soria, que no podía faltar y que nos presentó ese primer día también los premios y los reconocimientos al sector y el homenaje a Eduardo Mestres. Y bueno, pues a todos los medios de comunicación que también están presentes en la feria, que viven la feria desde lo profesional y desde lo personal con mucha intensidad. Si no nos apoyamos entre todos, malamente, que diría aquel. Bueno, y como viene siendo costumbre y habitual y ya es tradición, Rosa pues nos trae un vinito. Bueno, pues os traigo precisamente, quería hablar también sobre la posible presencia de microbodegas, siempre y cuando ellos quieran para la próxima muestra. Haremos lo posible. No creo que te digan que no. Ya me han dicho más de uno que sí, y que qué pena no haber llegado a hacerlo este año, ¿no? Pues aquí a los amigos de Vinea Clausa, de Fuenterrobles, que traemos un bobal especial, que además que obtuvo medalla en la categoría de tintos singulares. Bueno, es una bodega que recomiendo visitar, está en Fuenterrobles, en la comarca de Requena-Utiel, ¿vale? Es un vino que pertenece a la DEO Utiel-Requena y que bueno, pues que es increíble, ¿no? Tiene un nombre curioso, Vinea Clausa, es viña cerrada. Y bueno, ellos siempre tienen un histórico muy interesante. Bibliográficamente cuentan con mucha documentación sobre la historia del viñedo en esa zona, y la Vinea Clausa era la viña cerrada que tenían, porque protegían, porque era la uva de más calidad. Entonces la tenían que cerrar el viñedo y protegerlo ahí de los posibles ataques de animales o de gente que pudiera entrar a robarla. Bueno, y Vinea Clausa es un bobal que está exquisito y que desde luego que
a juicio de los catadores ha sido merecedor de medalla. Toma ya. ¿Con qué lo maridamos? Pues te lo puedes tomar perfectamente por copas, pero también, bueno, acompañado por una carne genial. Yo probé en la carnes y arroces de carne. Arroz de matanza, por ejemplo, que traían los amigos del Llantar de Requena. Escúchame. Sería increíble. El stand de los amigos de Requena, ay, escúchame. Sí, el Llantar me ha encantado, sí. Eso era pecar. Las migas, los gazpachos. Las migas, los gazpachos. El arroz de matanza. El bocadillo de la panceta, primera. el bocadillo de las longanizas. Pero es que, escúchame. Ha estado muy nutrida. La variedad gastronómica ha sido muy nutritiva, muy nutritiva, también con los de Amorredo de Na Jordana y con las lunas, que era la apuesta vegana de la muestra. Escucha. Y la verdad es que Rosa, han hecho los tres un equipazo. Sí, cuando te digo que muy bien, es que es muy bien. No, aquí no regalamos los oídos. Yo probé Arinstenis en casi todas sus variedades. Sí. Murviedro, el tinto, sí, espectacular. Me gustó muchísimo. El Sericis. Sí, me gustó muchísimo. Premio también de Probaba. Esto que era del cremaet, pero que ya va todo hecho, que te lo ponían también granizado. El quemadito. Quemadito de Elda. Increíble. Eso para ya un poco activar la tarde. Y luego estuve por allí un tal Bodegas Arraiz que, bueno, que eso no, como juego en casa no tengo ningún problema de... Ya sabías a lo que ibas. Hombre, ¿no? Pero yo sabía lo que... El Kama Sutra. El Kama Sutra. ¿En serio que se llama así? Sí. También han tenido medalla. Es una bodega, está muy bien. Es una bodega, independientemente de que les tenga más cariño o menos cariño, que tienen mucha imaginación a la hora de poner nombres, etiquetar y demás. Eso es puro marketing. Tal cual. Sí, y encima el producto pues de calidad. Muy buena actitud en todas las ferias en las que les he podido visitar también. Y son un equipazo. Rosa, y ya no me dio tiempo a más, porque es que ya... ¿Te parece bien? ¿Aprobado? El año que viene tenemos que pasar más horas en la feria. El año que viene lo que voy a hacer es quedar contigo, pegarme a ti, vale, y que me des un pequeño... El paseillo. Sí. Vale. Porque yo me percaté que tú coges a gente y les das el paseo y claro, yo iba a lo que iba y ya. Claro, oye, el año que viene, mira, vamos a otra propuesta, vamos a reservar tours privados. El paseillo. Oye, fórmanos y nosotros... los hacemos nosotros. Bueno, venga, tenemos un año para prepararnos cada miércoles, media horita de clase con Rosa Vázquez de vino. Exacto. ¿Te imaginas? Pues Rosa, un auténtico placer, yo me alegro un montón. A la gente buena siempre le pasa cosas buenas. Me encantó ver a Cascales, me encantó ver a Ricky y a toda la gente que participó en los conciertos, a mi Reply de mi vida, a Paquito, a Josele, a Josebi, bueno, pues... Y luego encima, pues Sercotal, Folgado, pues son compañeros míos que me conocen desde que yo tenía pues 8 o 9 añitos en Feria Valencia. Gente muy profesional. Muy profesional. Y muy buena gente. Y es lo que te digo, el éxito de la muestra, independientemente de que va mucha gente a consumir y demás, el éxito es el equipo humano que tenéis. Sin duda. Que ya me gustaría a mí. Rosa Vázquez, un placer y nos escuchamos y nos vemos el miércoles que viene. Venga. Un beso muy grande, Rosa. Un beso muy grande. Chao. Nosotros continuamos aquí en Mañana es tarde. No os vayáis, que viene un tocayo. Juan Francisco Ferrandiz, que nos presenta su última novela, La heredera del mar, editorial Grijalbo, que, mira, ahora que ha pasado San Vicente Ferrer, mucho tiene que ver. No os vayáis, que os lo contamos ya. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Necesitas camisetas personalizadas? ¿Camisetas para eventos? Síguenos en Instagram en personaliza_22. Verano de 2005. Roquetas de Mar. Un ciudadano fallece a las puertas del cuartel de la Guardia Civil. Los periódicos llenan sus portadas con la noticia.
La política no tarda en participar del gran banquete mediático para sacar provecho. Cabezas de turco, del escritor Antonio Coque. Escrita desde dentro. Cabezas de turco, ya a la venta en librerías y en Amazon. Las Provincias te ofrece la colección Novelas de Aventura. Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Noah Gordon. Consigue los 20 títulos más conocidos de los mejores escritores por solo 5,95 euros. Cada sábado una nueva entrega con Las Provincias. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Creativos, dinámicos, apasionados, motivados, resolutivos, fanáticos, entusiastas, aplicados, originales, comprometidos, implicados, persistentes, innovadores, decididos. Downic.com. Reformamos tu hogar. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Hoy os presentamos La heredera del mar, la última novela de Juan Francisco Ferrándiz, un escritor alicantino que nos puede ayudar mucho a comprender qué ocurrió en la época de la pandemia. ¿Por qué? Porque en esta nueva novela pues nos va a contar un proceso que arrasó toda Europa, como fue la peste negra. Por eso os decía yo aquello de San Vicente Ferrer. Hay un milagro que digo en que es la pesta vensuda, que San Vicente venció a la peste y a la muerte en una época en la que Valencia pues estuvo asolada. Pero la novela va de mucho más. Para ello tenemos aquí a su autor, Juan Francisco Ferrándiz, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal, tocayo? Muy ¿Qué bien, nombre más bonito tienes? Juanfran, sí señor, sí señor. Bueno, Juan Francisco, ¿cómo se te ocurre, primero que nada, captar este momento histórico tan importante en Europa y la idea de tocar el tema de la peste negra? Sí, pues fíjate, la idea surge en 2022, es decir, ya ha pasado todo aquello que nos tocó vivir en 2020. Es cierto que pensando, me daba la sensación que se había tendido un puente emocional entre aquella generación que vivió 1348, que fue la primera oleada de peste negra. San Vicente, como has dicho, vivió las oleadas de años siguientes, pero aquella primera fue lo que lo cambió todo, ¿no? Fue la que dejó a la gente desconcertada. Y yo, la primera idea original, me planteaba, por ejemplo, si yo en 2015, por ejemplo, os digo que las calles estaban vacías a causa de una situación, de un miedo y tal, pues bueno, tendría que haberlo descrito, tendría que haberlo mascado bien. Yo lo digo ahora, lo digo en 2024 y todo el mundo sabe perfectamente la sensación, ¿no? Esta historia no va tanto de la peste, sino va de la historia de la superación de unas mujeres, que son las protagonistas de la novela, que recorren todo aquel año y superan aquello, se salvan y
y sanan de alguna manera, ¿no? Que es la palabra que más me gusta decir, el sanarse de un golpe del destino así tan poderoso, ¿no? Es posible hacerlo. Hablamos de mujeres en la época medieval. Prácticamente lo que nos llega de aquella época es pues que estaban en casa o que eran prostitutas pero claro, en esta novela pues podemos leer cómo ejercían oficios y actividades que presuntamente en aquella época no les correspondía. Pues mira, fíjate que cuando yo empiezo a documentarme de aquel año, empiezo a ver que hay muchos más, es un prisma mucho más grande del que yo me imaginaba al principio. Es verdad que tenemos esa idea de que la mujer en la Edad Media o era prostituta, o era casada, o era religiosa. Sin embargo, la documentación, protocolos notariales nos demuestran que había mujeres mercaderas, que había mujeres artesanas, que algunas pertenecían a gremios, que optaban al grado de maestro, en mucha menor medida que los hombres, pero las sabían. En ese momento se me ocurre que tal vez estaría bien asomarnos a ese siglo XIV, y concretamente a ese año, con la mirada de una mujer. ¿Qué veríamos, no? Y ahí es donde empieza un juego interesante para mí, porque tenemos a esta Marina Montaner, que es la protagonista, que es hija de unos mercaderes que realmente ella empieza... Su destino está fijado desde el principio, es decir, ella servirá para casarse con algún otro mercader y forjar alianzas familiares. Y sin embargo, una situación muy valenciana, de la que ahora os hablaré, provoca que ella tenga que huir de Valencia y tenga que buscarse un futuro en medio de esa peste, ¿no? A partir de ahí la veremos convirtiéndose en mercadera, en contrabandista, obtiene un barco. El Mediterráneo no deja de ser el símbolo de su propia libertad, y a partir de ahí vamos a vivir la historia un poco trepidante de ella, ¿no? Llena de aventuras por el mar y por distintos lugares. Juan Francisco, eres un refutado escritor de novela histórica, y en esta novela, concretamente La heredera del mar, el lector viaja por Palermo, por Valencia, por Mallorca y por el Mediterráneo. ¿Qué labor más importante de documentación tendrás que haber realizado con este trabajo? Sí, vamos a ver, yo ya es la quinta novela, en todas sí que intento ser muy honesto con el lector, aunque hablemos de cosas que puedan llamar la atención, de mujeres en el siglo XIV ejerciendo oficios, en barcos y tal, las había, muy poquitas, pero las había. Y ahí es donde viene lo que yo digo, la labor de documentación más interesante, que es casi una pesquisa, es decir, libros de historia medieval los hay a montones, libros de historia general hay muchísimos, pero ir a buscar a esa mercadera o a esa mujer que tenía un taller en tal calle, o la situación que vivió Valencia con la Guerra de la Unión, lo que pasó un domingo, una noche de Domingo de Ramos de 1348, eso ya es afinar, ¿no? Y es lo que realmente el novelista trata de hacer, ¿no? Tocar esos puntos de la historia muy poco conocidos y que al lector le pueden hacer saltar la chispa de la curiosidad, que es de lo que se trata, ¿no? Y así es como lo hago yo, es decir, empezamos con la gran historia, pero vamos afinando, buscando siempre aquello que al lector le dirá, uy, esto sí que no lo sabía, esto me gusta, voy a leer más, ¿no? Claro, ¿no? Porque entiendo que abrumar al lector con datos y fechas es demasiado farragoso, y eso es de lo que tú huyes, ¿verdad? Yo huyo totalmente, es decir, aquí no hay una fórmula matemática, pero algunos autores como Chufo y Llorens se aventuran a decir la fórmula del 70-30, yo incluso diría 75, trama, aventura, historia, romance, pasión, misterio, todo eso que buscamos en una narración, y un 25% de contexto histórico que también lo aprecia el lector, porque al final hay que provocar un viaje en el tiempo, es decir, una novela contemporánea, pues bueno, tiene sus recursos, pero una novela histórica necesita que el lector se sienta en la Edad Media o en donde sea, ¿no? En este caso, en 1348, y hay que intentar hacerlo bien, ¿no? De manera fluida, fácil, pero el dato tiene que ser el correcto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la labor, ¿no?, del escritor. Si le gusta hacerlo como a mí, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Y Juan Francisco, en esa tarea de escritor y de proceso de documentación, es también un poco más complicado el afinar el tiro en una situación concreta. Me refiero, sí, al principio a lo mejor cuesta más adentrarte en esas puertas, por así decir, del mundo para tú contarlo,
pero luego el hilo a lo mejor es más interesante para ti también escribiendo, ¿no? Claro, y muchas veces lo que pasa es que el gran problema no es documentarte, no es buscar información, sino cribarla. Exacto, quitar primero, información, porque claro, centrarte. En el momento que te vas zambullendo en una época, empiezas a encontrar cosas, detalles, hechos históricos, sucesos increíbles, insólitos, y claro, pero tú tienes que seguir una línea, no puedes meterlo todo precisamente por lo que decíamos. Claro. Entonces, a veces cuesta decir, bueno, pues de todo esto no voy a hablar porque, aunque es muy interesante, pero es que si no, se me hace la novela interminable, ¿no? Entonces vas centrando el tiro y poco a poco vas llegando a donde tú quieres, ¿no? Claro, además, en las páginas de donde podemos encontrar pequeñas sinopsis sobre esta obra novela, hay una cita que pone: más de 100.000 lectores esperan la nueva obra del maestro de la novela histórica. Tienes un grado de responsabilidad ya. Sí, ¿no? piensa Escucha que lo comparan con Ken Follett o con Ildefonso Falcones. Nada más y nada menos. Por eso lo digo. El trabajo, además de ser muy exhausto para dar un buen producto, tú también tendrás ese grado de responsabilidad por dentro que al principio a lo mejor pues no tenías. Sí, eso pasa. En el fondo no dejan de ser halagos que hay que tomárselos bien como halagos, pero sin ir más allá, ¿no? Sin crecerse demasiado. No. Pero es cierto que sí que es verdad que te vas creando una fama de autor que los que se acercan a mis novelas saben que al menos hay una labor de documentación exhaustiva y aunque pueden haber errores, pero yo, si los hay, no soy consciente de ellos, me refiero. Me lo curro mucho, hablando en plata, para que las novelas estén redondas, ¿no? Después ya le doy mucha importancia a la trama, me interesa muchísimo la narración más que la historia. Yo siempre lo digo, mis novelas no sirven para aprender historia. Mis novelas son novelas de acción, de aventuras. Si de paso aprendemos cosas, genial, ¿no? Pero no es mi intención hacer un pseudo ensayo del siglo XIV. Mi intención es hacer una novela. Entonces, bueno, pues a partir de ahí es esa responsabilidad y toda esa cantidad de lectores que, bueno, ya me van conociendo mi estilo y se acercan un poco pues a estas historias con esa mirada de decir, bueno, creo que el texto estará bien y vamos a pasar un buen rato, ¿no? Y hacer un viaje en el tiempo, que es de lo que se trata. Hablas también en esta novela, en La heredera del mar, de Pedro IV Pere el Ceremoniós, que diríamos en valencià, que muchos ciudadanos de nuestro querido reino de Valencia pues se enfrentaron al monarca pues por sus abusos, ¿no? Así es. Es un rey que genera distintas, porque por ejemplo yo soy de Cocentaina, en Alicante. Él nos dio la feria de Cocentaina, nos dio el privilegio y por tanto es un rey muy respetado, pero la Fira de Tots Sants. La Fira de Tots Sants. Pero es cierto que cuando estudias la figura te das cuenta de que, bueno, pues como todos tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Este rey, nació muy enclenque, padecía raquitismo probablemente, creían que moriría niño, ni siquiera tenía opciones al trono y de repente se ve heredando una de las coronas más importantes del siglo XIV, que fue la corona de Aragón, expandida ya por el Mediterráneo gracias a su padre y su abuelo. Entonces, bueno, pues este señor, para mantener eso, necesita lo de siempre, necesita dinero. ¿A quién hay que explotar? Otros reinos, por lo que sea. Cuando hablo de otros reinos, hablo del condado de Barcelona, hablo de la corona del reino de Aragón, pero se ve que patalean más y gritan más. No sé si esto nos conecta con... La cuestión es que Valencia, a callar y a pagar. Esto está conectado en la línea temporal. Y entonces mandó unos asesores del Rosellón, porque más se sabe que eran del Rosellón, que vinieron a Valencia y prácticamente se dijeron: esto de los fueros, ¿qué es? Aquí el rey es el que manda, y empezaron imposiciones fiscales abusivas, sentencias injustas, y empezaron a apretar a los ciudadanos de Valencia. Además, digo ciudadanos porque así como hubo una rebelión en Aragón, pero fue de nobles, aquí no, aquí estaban metidos mercaderes, burgueses. Fue un puñetazo encima de la mesa que los ciudadanos valencianos y otras ciudades de alrededor dijeron: hasta aquí, porque este nos va a arruinar. Y se levantaron en armas contra el rey en finales de 1347 y ese año precisamente de la novela, el 1348. Y bueno, pasaron cosas insólitas, inauditas, que la gente que lo lea va a decir: este Juanfran tiene una imaginación. Pues precisamente lo que más parece ser ida de olla, que diríamos hoy en día, es tal cual lo que escribe Pere IV
en sus crónicas, es decir, lo que pasó ese domingo de Ramos en el Palacio Raleigh en Viveros, que 400 valencianos fueron allí, y bueno, pasó, y lo que pasó al final. Es fascinante ver cómo aquella vez sí que los valencianos se unieron por algo. Y al final... Y ahora, no sé si... Es que está diciéndolo y nos está viniendo al pelo en la situación de que si es una novela histórica, cuenta una aventura, pero es que podríamos trasladar el hecho que narras en esta novela a un poco la situación que hemos vivido durante tiempo los valencianos. Yo cuando... Además, yo ya tuve una novela... Bueno, tengo una novela que es La llama de la sabiduría, ambientada en el siglo XV en Valencia, pero en este caso aún se ve más el que ha fragmentado al pueblo valenciano, el que nos ha roto la identidad, porque ideologías todos tenemos opuestas, y eso están todos cada uno la suya. Todos sabemos que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, tenemos una fractura de identidad. El que hizo eso, que no sé quién es, hizo un trabajo fino y consciente, porque las veces que nos hemos unido, aquí se echa a temblar todo el mundo, ¿eh? Exacto. Todo el mundo, pero manteniéndonos divididos, reñidos, peleados. Oye, ahí está Valencia, a callar y a pagar, a callar y a pagar. Otros se quejan y van sacando de aquí y de allá, van sacando del pozo, pero nosotros... pues sí que lo ha dicho claro. Nos ha quedado hoy un programa muy reivindicativo, Diego. Y al final, Pedro IV, aunque la Guerra de la Unión termina como termina, el que se lea la novela, el final, la novela arranca en Valencia y termina en Valencia con la conclusión de esa rebelión. Pero aunque concluyó como lo leerán, que es tal cual se dice en las crónicas, algo cambió, ¿eh? El rey apartó a sus consejeros y volvió al redil a respetar nuestros fueros, nuestros privilegios, y de alguna manera sirvió ese puñetazo encima de la mesa. No sé si algún día habrá que darlo otra vez, pero ya te digo, es significativo que ellos le llamaron la unión, ¿eh? No nos dejan, Juan Francisco. Oye, el lector, nos quedan 4 minutitos, ¿qué va a encontrar? ¿Qué es lo que tú has querido que encuentre el lector en La heredera del mar? Yo lo que quiero que encuentres emoción, es decir, hemos hablado, siempre me pasa igual, porque los periodistas me preguntáis sobre la historia y hablamos siempre de historia, pero quien ve en La heredera del mar es la historia de una joven, una hija de mercaderes, y esa lucha, esa apertura de miras, ese descubrimiento que tiene de la Edad Media, a base de aventuras, de giros. Son más de 100 capítulos cortos, es decir, son que la gente lo está apreciando, porque son estas novelas que dices, va, uno más, un capitulito más, y lo que hay es mucha aventura, hay romance, hay misterio, hay relaciones, ¿no?, entre familias, ambición, codicia. Son todos esos ingredientes que, empaquetados en una época concreta de la historia, hacen que las novelas pues tengan un atractivo adicional, ¿no? Entonces la gente va a ver cómo vivieron aquella gente de la peste negra, se sentirá a veces identificado, pero sobre todo lo que verá es el proceso de hacer posible lo imposible, ¿no?, de superar y de vencer los obstáculos más grandes, que al final es un poco una metáfora de lo que todos podríamos hacer, ¿no? Porque si lo hacemos, tal vez el destino que nos aguarde sea mucho más brillante y luminoso del que podíamos pensar. Pues, Juan Francisco, a mí me gustaría... Dime. No, a ti no. Cada vez que has dicho Juan Francisco he estado tentado de... Claro. A mí me gustaría darte las gracias en el sentido de que escribir novela histórica tiene a lo mejor al lado un componente que tú estás... Con las palabras que estás diciendo rompe un poco los estereotipos establecidos y va más allá, y a los lectores les puede servir. No queremos que peguen un golpe encima de la mesa, pero oye, si sirve para como has dicho tú, una metáfora para las situaciones cotidianas que nos enfrentamos, oye, pues también hace su tarea de divulgación y apoyo a esa gente, ¿no? A mí sí que me gustaría, ¿no?, que este libro nos hiciera, y sobre todo a los valencianos, despertar un poco el gusanillo, reflexionar sobre lo bueno que tiene estar unidos, y eso no es ideología, es decir, cada uno que piense, pero sentirnos algo todos, algo común, ¿no?, una comunidad, y sobre eso construir, pues bueno, nuestros propios derechos como los tuvimos hace tiempo, y construir nuestra identidad. Y oye, y hacerla valer también donde haga falta, ¿no? Otros lo hacen, y no les sale mal, tal y como vamos no, les funciona. Así que nosotros, que somos un pueblo potentísimo, y la historia lo ha demostrado,
Bueno, pues ojalá nos sirviera esta novela para reflexionar. Pues sí, ojalá, la verdad. Pues Juan 2. Don Juan Francisco. Vale, y el señor Juan Frañito. Juan Francisco Ferrandis, La heredera del mar, editorial Grijalbo. Un auténtico placer haber charlado contigo sobre tu novela, sobre la historia y sobre aquello que hemos podido hablar, que no es poco y no es baladí. El placer ha sido mío y vale la pena estos ratos. Gracias. Que sí valen, dice. Que sí valen. Sí. Apuntado ya para toda la vida. Juan Francisco Ferrandis, un auténtico placer. Gracias. Juan Francisco. Dime, Diego. Ponme los cencerros. Oye, Diego, que nos ha quedado un programita curioso, ¿eh? Sí. Ha estado muy guay. Muy completo. Muy completo y... Se ha cerrado el círculo, ¿has visto? Y muy contento. Vaya, hemos empezado hablando de la Agenda 2030 y hemos acabado hablando de la peste. ¿Quieres que no? Pues también. Pero que la novela de Juan Francisco Ferrandis va de mucho más, ¿eh? Que no se crea la gente. Por eso que hemos dicho. A mí me ha llamado la atención, por lo que como el otro día estábamos celebrando el Pare Vicent, pues por eso. Pero bueno, Diego, que un auténtico placer como siempre. Muchas gracias. A ti. Gracias, por supuesto, a Ian Ballester y a todos los que habéis participado a través del WhatsApp y a todas las personas que han colaborado en el programa de hoy. Mañana volvemos. Mañana jueves vendrá Chema Ferrer. No lo perdáis. A eso de las 12:05 estaremos aquí. Mientras tanto, a seguir en la sintonía de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Y acordaros, a las 7 esta tarde, Entre Valencians, con David Marchuet y todo su equipo de colaboradores. Una visión de la cultura y la tradición y el folclore valenciano. Lo dicho, mañana más y mejor, que pasamos lista. Mañana es tarde. Donde dormiré sola.